Voy a hablar sobre lo que fue la antigua Grecia, sobre sus principales puntos para explicar detalladamente este periodo, sobre su historia y expansión geográfica, organización política y social, religión y principalmente sobre su pensamiento filosófico a través de las diferentes edades. En cuanto a la historia de la antigua Grecia, esta data desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. y está dividida en diferentes edades. Pero primero se encontraron las culturas prehelénicas, primero los minoicos en la isla de Creta en el 3000 a.C. y los micénicos en Grecia continental en el 2000 a.C. Cuando cae la cultura de los últimos, comienza la Edad Oscura desde 1200 a.C. hasta el 776 a.C. Se la llama así por los pocos registros encontrados sobre esta época. Luego nos encontramos con la Edad Arcaica, desde el 776 a.C. hasta el 499 a.C., donde se instauran las polis o ciudades-estados y la organización política en las sociedades, además de la expansión geográfica hacia el sur de Italia, Asia Menor y Grecia continental. Luego nos encontramos con la Edad Clásica, época dorada de Grecia, sobre todo de Atenas, donde aquí se desarrolla el pensamiento filosófico clásico y la democracia. Va del 499 a.C. hasta el 323 a.C. Y la última edad es el periodo helenístico, desde la muerte de Alejandro Magno del 323 a.C. hasta el 146 a.C., con la integración de Grecia al Imperio Romano. Es la herencia de la cultura helénica de la Grecia clásica que recibe el mundo griego a través de la hegemonía de Macedonia. Los sucesores de Alejandro supieron conservar este espíritu, sobre todo en la aristocracia. Las ciudades-estado griegas llegan al declive, pero son sustituidas, digamos, por otras ciudades más modernas como Alejandría, pero cuyo urbanismo y construcción tenía nada que ver con las anteriores, considerado un periodo de transición entre el declive de la época clásica griega y el alza del poder romano. En cuanto a la organización de la antigua Grecia, esta estaba dividida en ciudades-estados o polis. Eran ciudades independientes, las más famosas eran Atenas y Esparta. Cada ciudad-estado tenía su moneda, su ejército, sus instituciones y su propia organización política. Eran independientes, pero algunas situaciones las hicieron o aliarse en contra de un enemigo como las guerras médicas o pelearse entre ellas como la guerra del Peloponeso. Sobre la política griega voy a hablar principalmente sobre la política de Atenas. En el año 621 a.C., el legislador Dracón establece que las leyes fuesen escritas, así todos los ciudadanos eran igual ante la ley. También se creó una constitución que establecía que todos los ciudadanos que se habían enriquecido con el comercio y que no eran parte de la nobleza puedan aspirar a cargos públicos. Y en el año 594 a.C. se crea la Bule y también surge la iglesia o asamblea. Ya gobernando Clístenes, en los años 508 y 507 a.C., divide las clases sociales según su ubicación geográfica, dividiéndola en 10 demos o municipios. La idea era mezclar nobles con los de menos riqueza. Luego llega la gran época dorada de Atenas, con la llegada al poder por parte de Pericles a mediados del siglo V a.C. Se instala de lleno la democracia en las polis de Atenas. Cualquier ciudadano, sin importar su riqueza o prestigio, puede participar en las instituciones políticas. Pero hablando sobre ciudadanos, estos no eran la gran mayoría, que han excluido mujeres, esclavos, extranjeros, esclavos liberados. Los ciudadanos eran solo hombres mayores de 18 años. Los griegos eran politeístas, los principales dioses eran Zeus, Hera, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hestia, Hermes, Deméter y Poseidón. De la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría, nace el nombre de Atenas. Esta era la protectora de la ciudad, le rendían mucho culto. El Partenón está dedicado a ella, con una estatua de la diosa en el interior. Los dioses se conectaban a través del oráculo, el más famoso era el llamado oráculo de Delfos. Sobre el pensamiento filosófico, primero se encontraron los pensadores presocráticos, desde Tales de Mileto, nacido en el siglo VII a.C. Sus reflexiones eran sobre la naturaleza, buscando la explicación de cómo se creó todo, el arqué, el principio de origen de la materia que nos rodea, utilizando el logos, o sea, la lógica, dejando atrás el mito. Grandes filósofos de toda época fueron Anaximandro, Pitágoras, Anaxágoras, Demócrito y Tales de Mileto, por decir algunos. Ya adentrándonos en la época clásica de Grecia, nos encontramos con los sofistas. Su pensamiento nace en el siglo V a.C. en Atenas. Son los que dan inicio a la época de la filosofía clásica. Grecia estaba en un gran momento, dejando atrás las guerras médicas. Atenas era la polis que más se había desarrollado y está en una democracia asambleísta. Esto llevó a que se empezara a reflexionar más en el hombre y en sus asuntos, centrándose en la antropología. El pensamiento sofista era relativista subjetivo, decía que no había una verdad absoluta y priorizaba el concepto de utilidad
hablando socialmente, haciendo fuerte el argumento a través de la retórica para ganar discusiones y salir adelante en la vida. Estos eran los sabios del buen hablar. Algunos grandes sofistas fueron Gorgias de Leontini, Hipias de Elis, Pródico de Julis y Protágoras, del cual nace la frase "el hombre es la medida de todas las cosas", del cual se pivotea el pensamiento antropológico. Después nos encontramos con Sócrates. Nace en Atenas y su pensamiento filosófico es antropológico. Hablaba sobre la justicia o ética, decía que saber es igual a ser bueno y que el ser malo es sinónimo de ignorancia. Así sus frases: virtud es conocimiento y que nadie hace el mal voluntariamente. Si la virtud es conocimiento, el vicio se debe únicamente a la ignorancia. Hablaba de que conocerse a sí mismo, de saber, era un requisito para la felicidad y que ese saber lo teníamos escondido en el alma y que a fuerza de responder y preguntar iba saliendo a la luz. Por eso Sócrates decía que su intención era que sus alumnos dieran a luz sus almas llenas de ideas, utilizando métodos como la dialéctica o la mayéutica, que él no sabía nada. De aquí la frase: solo sé que no sé nada. Luego nos encontramos con Platón, discípulo de Sócrates. Lo que planteaba este era parecido a lo de Sócrates, sobre que teníamos las ideas en nuestro interior y que con la filosofía las sacábamos a la luz, o sea, la reminiscencia. El alma del que habla Platón tiene una estructura, una parte racional, una parte irascible y una parte apetitiva. Para Platón la buena vida es que cada parte del alma actúe en virtud, generando la armonía del alma, que es la justicia para Platón. Entonces, a partir de este intelectualismo ético, en que esas tres partes del alma en armonía generan justicia, este considera sobre cómo debería organizarse la sociedad. Entonces, en función de nuestras tendencias a una de esas partes del alma, determinaría nuestra posición. Los apetitosos serán los productores, los irascibles serán los guardianes, cuya virtud es el valor, que cumplen las órdenes de la parte racional, o sea, de los sabios gobernantes del pueblo. Esta era su forma ideal de gobierno: estar en contra de la democracia, diciendo que por más que muchas personas piensen lo mismo, no lo convierte en verdad. Para finalizar sobre el pensamiento en la Edad Clásica, nos encontramos con Aristóteles. Habla sobre muchos temas, pero voy a hacer hincapié sobre este. Aristóteles da una gran importancia a la dimensión social del hombre. Dice que es un ser social por naturaleza, o sea que la disposición humana a vivir en sociedad no es una consecuencia de circunstancias históricas, sino de su propia naturaleza. La comunidad es un fin natural y, por ser el fin natural, la perfección humana y la felicidad solo pueden estar en la vida social. Aristóteles indica que el Estado es anterior al individuo y que permite la vida humana plena. Ya en el periodo helenístico nos encontramos con las escuelas helenísticas, también llamadas escuela de decadencia, porque lo más importante para ella era sobre cómo alcanzar la felicidad. Algunas eran el hedonismo, cinismo y estoico. En conclusión, podemos hablar sobre lo importante que fue la antigua Grecia, dejando sentadas las bases de las futuras culturas, con su pensamiento filosófico y su organización política, dejándonos la democracia.